La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Todos nosotros, hermano, en alguna ocasión hemos esperado una respuesta de parte de Dios. Sea una bendición, sea un milagro de sanidad, sea un milagro financiero, sea un milagro con tus hijos, sea un milagro en tu matrimonio, sea un milagro, hermano, en tu familia. Pero todos hemos orado esperando recibir respuesta, ¿verdad que sí? Hermanos, por esa razón de que todos hemos estado esperando una respuesta, en estos tiempos tan llenos de apostasía, se han levantado muchos charlatanes para engañar. Se han levantado muchos falsos para ofrecerle al pueblo de Dios métodos, fórmulas mágicas, incluso hasta rituales. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios, para recibir la respuesta, para recibir tu milagro. Te lo dicen muy espirituales, ¿verdad? Recibe tu milagro. Hermanos, y cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra habla acerca de cómo recibir respuesta de Dios, no podemos pasarlo por alto, hermano. Porque por más métodos que se nos ofrezcan, iglesia, por más fórmulas, por más rituales que la gente allá afuera te pueda enseñar, la única forma de recibir respuesta de Dios es de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. ¿Y qué es lo que dice la palabra que tenemos que hacer para recibir respuesta de nuestro Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura, querida iglesia? Hoy lo vamos a ver. Para que lo entendamos, tiene que acompañarme en este momento a Jeremías, capítulo 33, en el versículo 3. Aleluya. Gloria sea al Señor, hermano. Porque no hay fórmula mágica, porque no hay ritual, porque no hay método, hermano. El secreto para recibir la respuesta de Dios está en Jeremías 33:3 y no cambia. Amén. Así como lo fue en el pasado, lo es hoy y lo seguirá siendo en el futuro. No cambia. ¿Y cuál es el secreto para recibir respuesta de Dios? Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cuál es el secreto, querida iglesia, para recibir respuesta del Señor? Dice el Padre: clama a mí. El clamor, querida iglesia, clamar a Dios es el secreto. Y hoy yo quiero hablarte de este secreto entre comillas, porque es un secreto a voces, querida iglesia. Es un secreto que está establecido en la palabra, pero que hoy en día muchos cristianos han olvidado. Que hoy en día, hermano, muchos creyentes han dejado de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque llegan los falsos a decirte que hay un método más sencillo. Porque llegan los falsos incluso a quitarte tu dinero con la falsa ilusión de que si les das tu mejor ofrenda, ellos te van a bendecir, hermano. Es por eso que muchos creyentes están olvidando este secreto. Que el secreto para recibir la respuesta de Dios es clamar a Dios. Amén. Es clamar, querida iglesia. ¿Y qué es el clamor? Porque a lo mejor no alcanzamos a comprender lo que queremos hoy hablar de parte de Dios. El clamor es una forma de oración. Amén. El clamor, hermano, te lo repito, es una forma de oración que consiste en pedir con voz alta y gritos de ayuda en medio de una necesidad urgente. Eso es el clamor, querida iglesia. ¿Sí? Una forma de oración que se hace en voz alta para pedir ayuda. Yo quiero preguntarte, querido hermano, ¿cuántos estamos orando por nuestras necesidades? Dios guarde. Y no María, porque no es llena de gracia. Hermano, ¿no está usted orando por sus necesidades?
Acuérdese, querido hermano, que la oración del justo puede mucho. Si no estamos clamando a Dios, por eso estamos estancados con nuestros problemas ahí, hermano. Si no estamos clamando a Dios, es por eso que no vemos la respuesta. Si no estamos clamando a Dios, es por eso que no llegan las soluciones a nuestra vida, hermano. Necesitamos clamar. Necesitamos alzar la voz al cielo, amén, para pedir ayuda de lo alto, hermano. La palabra en el Salmo 121 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, tu socorro no viene del hombre, tu socorro no viene de tu trabajo, del gobierno, de tu empleo, de tu negocio. Tu socorro viene del Señor, y tienes que levantar tu clamor a Él, hermano. Tienes que alzar tu voz para pedir ayuda oportuna a Él. Mejor le andamos pidiendo ayuda al gobierno a veces. Mejor le andamos pidiendo ayuda al compadre, a la comadre, al vecino, y nos olvidamos de pedirle ayuda a Dios. El clamor es el secreto, querida iglesia. Y muchas personas pagarían millones de dólares por este secreto. Porque cuando tú clamas a Dios, la promesa es: yo te respondo. Y si Dios te responde, hermano, es porque te dará cosas grandes y ocultas que tú no has visto aún. Amén. La palabra clamor viene del original hebreo kará, que tiene una definición que me pareció muy interesante. La definición de esta palabra hebrea es llamar a alguien por nombre para pedir ayuda. Llamar a alguien por nombre para pedir ¿qué? Ayuda. Eso es clamar. Y cuando tú clamas, hermano, tienes que clamar ¿a quién? A Dios. Amén. Para pedir la ayuda que necesitas. ¿Qué es lo que estás esperando, hermano? Una bendición, un milagro financiero, la sanidad, que responda en uno de tus hijos, que responda en tu trabajo, que responda en tu negocio, que restaure tu matrimonio. ¿Qué estás esperando de respuesta, hermano? Pues necesitas intensificar tu clamor a Dios, porque sin clamor no hay respuesta. Sin clamor, hermano, no vamos a ver la gloria de Dios. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 7, en el versículo 7 al 11. Por favor, acompáñeme a leerlo y sígame con su vista, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y dice la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y hoy la palabra tiene que entrar a lo más profundo de nuestro ser para que se haga viva. ¿Qué dice aquí, hermanos? Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quién? A los que se lo pidan. Gloria a Dios. Amén. Comienza el versículo 7, hermano. Pide y se te dará. Amén. ¿Qué más dice? Busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Y esto me recuerda a una de esas leyes que nos enseñaban en la escuela. A toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Para tener reacción de Dios, hermano, tenemos que accionar.
Y aquí nos da 3 acciones. La primera es pide para que se te dé. La segunda es busca para que puedas hallar. Y la tercera es llama para que se te abra. A veces estamos esperando que Dios nos dé, pero no estamos pidiendo, hermano. A veces estamos esperando que Dios se presente en nuestra vida, pero no lo estamos buscando. A veces esperamos, hermano, que el Señor venga a nosotros y nos abra puertas de oportunidad, pero no lo llamamos. Tiene usted que empezar a accionar, hermano. Y el clamor es tomar acción. Amén. El clamor es comenzar a pedir, a buscar y a llamar a aquel que nos puede ayudar. ¿Qué dice la palabra? Pide y se te da, busca y hallarás. ¿Y cómo buscamos a Dios? La palabra dice en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Cuando Dios promete añadir a nuestra vida, hermano, significa que no tenemos nosotros por qué estar afanados por conseguir algo. Lo que nos tiene que afanar y preocupar es buscar a aquel que es la fuente de nuestro sustento. Lo demás Dios lo hace, porque Dios conoce tu necesidad, porque Dios sabe lo que necesitas, hermano, porque Dios sabe de qué padeces, porque Dios sabe si estás enfermo, porque Dios sabe si hoy traes dinero o no traes dinero, porque Dios sabe qué problemas dejaste en casa. Dios sabe todo, hermano. Y tú tienes que accionar en estas 3 áreas: pide, busca y llámalo. Clamar es llamar. Clamar es buscar, hermano. Clamar es pedir. Pero si no lo hacemos, estamos en graves problemas. Si no lo hacemos, hermano, nos vamos a quedar estancados. Dice la palabra: ¿qué de vosotros, siendo padre, alguno le daría en lugar de un pan una piedra a sus hijos? Claro que no. Pues imagínate, Dios nos compara con hombres y padres malos. Y si nosotros, siendo malos, les damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto mal es Él, que es bueno? ¿Cuánto más Él le dará buenas cosas? Pero nos pone una cláusula al final: ¿a quiénes? A los que le piden. Amén. A los que claman, a los que buscan, a los que le llaman. ¿Cuánto hace, hermano, que no llamas a Dios? ¿Cuánto hace que no oras por tu necesidad? Hermano, ¿sabes por qué nos cuesta tanto orar? De todas las disciplinas cristianas, la más difícil es la oración. Podemos ayunar y abstenernos de alimento sin problema. Hasta se nos olvida por el trabajo a veces que no hemos comido y caray, no he comido. Te dan las 8 o 10 de la noche, no comiste. Puedes leer la palabra sin problema. Pero cuando dispones tu carne para orar, inmediatamente el diablo se opone, hermano. Inmediatamente el diablo se levanta contra tu vida y lo primero que te trae es sueño. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche sí voy a orar. Bendito Dios, quiero poner mis peticiones delante de tu presencia, Padre. Te pido que hoy me bendigas, que hoy me sustentes. Amén. Ay, me cansé, vámonos a dormir. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué cuesta tanto orar, hermano? Porque el diablo sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta para clamar, cosas maravillosas van a suceder. Que cuando el pueblo de Dios se pone a la brecha clamando por sus necesidades, el diablo tiene que huir, hermano. Pero por eso trae la pesadez, por eso trae el cansancio, por eso trae las distracciones. A veces estamos orando, no sé si te ha pasado nada más a mí. Estamos centrados: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego por esta necesidad. Y de repente se te viene un pensamiento: ay, dejé este pendiente en el trabajo. Y empiezas a divagar en ese pensamiento y te distrajiste de la oración. Cuando nos disponemos a orar, suceden muchas cosas, hermano.
porque es a lo primero que se le opone Satanás, a la oración. Es lo primero que el diablo quiere matar en una iglesia, la oración. Porque la oración es la comunicación que tenemos con Dios. Y si el pueblo no está comunicado con Dios, está separado, hermano. Por eso el día de hoy esta palabra es urgente, hermano. Y el secreto para estar siempre recibiendo respuesta es clamar, orar. Amén. Quiero que me acompañe también a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 en los versos 16 y 18. Gloria a nuestro Señor, aleluya. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, se lo comparto, que estoy entrando en un tiempo de oración, estoy empezando a agarrarle y me llaman del trabajo. Oye, ¿qué pasó esto? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y te sacan completamente. Es el enemigo, hermano. Porque el enemigo sabe que si logra apagar tu clamor, va a destruir todo lo que te rodea, hermano. Por eso no tienes que ceder ante el enemigo, amén. Si el enemigo quiere distraerte, no importa, tú levántate a la siguiente hora y vuelve a empezar a orar. Ningún amén, aleluya. No dejes que el enemigo haga cesar tu oración, hermano, por favor. ¿Qué dice la escritura en Santiago 5, 16 al 18? Vamos a leerlo. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, léalo, puede mucho. La oración como eficaz. No me pierda esa cita, preste atención. Habla de una oración como eficaz. ¿Qué quiere decir entonces, pastor? Que hay un tipo de oración que no es eficaz. Hay un tipo de oración que no está funcionando, hermano. Y a lo mejor tú has estado orando ya por una necesidad por mucho tiempo y todavía no has visto respuesta. Y puedes llegar a pensar y a decir: oiga, pastor, pero no es contradictorio porque yo tengo tiempo orando y no hay respuesta. Quizás si no ha habido respuesta, hermano, es porque tu oración no ha sido eficaz. ¿Sí? ¿Y qué es eficaz? Algo que sirve, algo que produce un efecto. Y la oración eficaz, hermano, se hace con fervor. Amén. La oración eficaz, ¿cómo se hace? Con fervor, con pasión, con desesperación. La oración eficaz, hermano, es clamar a Dios. Amén. Siga leyendo el 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ojo, pone esta comparativa a Dios, hermano, para que no pongamos excusas, ¿sí? Para que no pongamos pretextos. Elías era hombre con pasiones semejantes a las tuyas, a las tuyas, a las tuyas y a las mías. Padecía, hermano, también Elías debilidad carnal, ¿sí? También le daba sueño, también le daba pereza, también le entraba el cansancio y la pesadez. Pero, ¿qué dice? Oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiero que entiendas esto, querida iglesia. Y nos compara a Dios con un hombre como Elías, profeta, lleno de unción, pero que era semejante también a nosotros. Pero no permitió que esas pasiones, no permitió que esas debilidades le impidieran orar con fervor.
Y gracias a su clamor, a sus oraciones, hermano, él pudo hacer que sucedieran grandes maravillas en la tierra. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que volviera a llover y llovió. Oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera el altar, y cayó el fuego y consumió el altar. Amén. Pero lo hacía ferviente. Ferviente, mis amados hermanos, con fervor, con ganas, con pasión, como si verdaderamente necesitaras la ayuda de Dios. ¿Quién sí necesita la ayuda de Dios, hermano? Yo sí la necesito. Y si tú la necesitas también, entonces tienes que orar con desesperación, hermano. Tienes que orar con el deseo de recibir de parte de Dios lo que estás esperando, hermano. Pero ¿cómo estás hoy? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿O eres de los espiritualistas de la nueva era que están esperando que el universo les responda? Muchos años, hermano, te he compartido mi testimonio. Muchos años yo viví atado a ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque llegué a leer muchos libros de ese tipo, donde te decían que el universo te iba a responder, donde decía que si te conectabas con el universo y que si visualizabas y te mentalizabas a un estilo de vida, ese estilo de vida tarde o temprano iba a llegar sobre tu vida. ¿Y qué cree que era de mí? Una persona perezosa, hermano. Una persona que se la vivía sentado en una piedra, literalmente, esperando que el universo me respondiera, esperando que el universo me diera mis deseos, esperando que el universo trajera a mí la vida que tanto deseaba, hermano. ¿Y qué cree? Ahí me quedé esperando. ¿Por qué, hermanos? Porque no se trata de eso. Tienes que clamar a Dios y tomar acción. Amén. Tienes que clamar, hermano, por aquello que deseas. El sustento, tu socorro, la provisión viene de Dios, de nadie más. Y si todo procede de Dios, tienes que pedirle a Dios. Yo quiero llevarte a Mateo 15:21, porque te veo con cara de incredulidad, iglesia. Porque te veo así como que como que el pastor lo dice muy sencillo, como que lo está hablando muy a la ligera. No, hermano, la palabra de Dios no miente y no falla. El clamor es el secreto. Sí, amén. El clamor es el secreto para recibir lo que esperas de Dios. Y si ya tienes Mateo 15:21, dime amén, por favor, y vamos a leerlo juntos. Porque aquí comienza una historia maravillosa que nos demuestra el poder del clamor, hermano. Mateo 15:21. Sígame con su vista. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué estaba haciendo? Clamaba. Amén. Diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios, hermano. Este es uno de los milagros de Jesús. Pero ¿qué produjo el milagro, hermano? En primer lugar, el clamor.
En segundo lugar, la fe de la mujer. ¿Sí? Tú podrás decir que tienes fe, que eres un creyente fiel y verdadero y que crees en las promesas de Dios. Eso no te lo niego. Pero de nada sirve creer si no estás clamando. De nada sirve creer si no estás clamando, querido hermano. La mujer clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acuérdate que el clamor, hermano, es un tipo de oración que se hace en voz alta con un grito de ayuda desesperado. Amén. Cuando tú clamas a Dios, llamas por su nombre a alguien para pedirle ayuda. Y esta mujer, ¿cómo clamaba? Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está siendo atormentada por un demonio. Su clamor, hermano, fue elevado. Su clamor, hermano, llegó hasta los oídos del maestro. Y por cuestiones culturales de aquella época, hermano, las mujeres cananeas no eran parte del pueblo de Dios. Eran considerados perros. Por eso Jesús le dijo: no es lícito que le dé el pan a los perrillos, el pan es para los hijos. En pocas palabras le estaba diciendo: la bendición es para Israel, la bendición no es para ustedes. Pero aquella mujer tenía fe. Le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Ahí fue donde Jesús vio que esa mujer tenía fe. Pero antes de decirle eso, se postró a sus pies y clamó diciendo: socórreme. ¿Verdad que sí? Le pidió ayuda, querida iglesia. Ayuda desesperada. Porque la situación que vivía no era nada fácil. La situación que vivía era una situación complicada. Una hija atormentada por un demonio. Imagínate la situación, hermano. Imagínate que aquella mujer a las 12 de la noche ya estaba acostada, su hija ya estaba acostada, y de repente a la 1 de la mañana se encuentra con su hija retorciéndose y hablando como demonio: te voy a matar. Imagínate: ay, pastor, no, Dios guarde, salgo corriendo de mi casa. Esa era la situación, hermano. La hija estaba siendo atormentada por un demonio. No era una situación fácil, ¿verdad que no? No era una situación sencilla. Y por si fuera poco, ese demonio la tenía enferma también. Pero el clamor, hermano, el clamor llegó a los oídos de Jesús. Yo no sé si tú estés pasando una situación igual de complicada o todavía más, hermano, o menos. Pero tu clamor tiene que llegar a los oídos del Señor. Tu clamor tiene que empezar a ser oído allá, hermano, allá, no aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra nos quejamos. Aquí en la tierra hablamos pestes y maldecimos y ay, es que la situación está bien difícil, y es que ahora con la reforma que se viene nos va a ir peor y México va a estar, ay, y nos quejamos y hablamos cantidad de cosas, hermano, en lugar de gastar esa energía clamando a nuestro ayudador. ¿Verdad que sí? Necesitamos clamar, iglesia. Esta es una de las tantas historias que hay acerca del clamor, porque si nos vamos a otra que también me fascina, hermano, vamos a leerla en Lucas capítulo 18. Gloria al Señor, aleluya. Lucas capítulo 18. Y fíjate lo que dice en el verso 35 en adelante. Esta también la conoces, hermano, porque es de las más conocidas y de las más predicadas. Y dice la palabra: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, ¿qué hizo? Dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué hermoso, hermano. Un ciego clamando a Dios, clamando a Cristo por ayuda. Y aunque la gente lo callaba, él clamaba mucho más. Yo quiero que hoy aprendas algo de este ciego, hermano. Yo quiero que hoy aprendas algo precioso: la perseverancia. Amén. Y el no permitir que nadie calle tu clamor. A lo mejor la gente no te va a callar hoy en día. A lo mejor la gente que te rodea no te va a decir: ella cállate, deja de estar orando. Que a lo mejor sí, ¿verdad? Puede haber alguien en tu casa que se moleste al verte orar y te diga: ya cállate, ya me enfadaste. Pero hermano, el que regularmente nos va a querer callar, ya te lo dije, es el diablo. El diablo es el que te va a querer callar. Y el diablo va a querer callar tu clamor. ¿Cómo crees que lo va a hacer? Con más problemas de los que ya tienes. El diablo va a querer callar tu clamor, hermano, con miedo. El diablo va a querer callar tu clamor, hermano, de mil maneras. Pero va a depender de ti si te dejas silenciar o sigues clamando. Este hombre ciego, por más que lo callaban, él dice la palabra, él clamaba más. Empezaste a clamar por una respuesta, hermano, y vinieron más problemas, sigue clamando. Ningún amén. Ay, pastor, es que usted no sabe qué pasó. Empecé a orar y parece que alboroté el avispero en mi casa. Así pasa, hermano, así pasa. Pero no es otra cosa más que el diablo queriéndote callar. No es otra cosa más que el diablo queriendo silenciarte para que no recibas la respuesta de Dios. Entre más el diablo te quiera callar, hermano, más tienes que clamar. Y entre más problemas aparezcan mientras clamas, sigue clamando, hermano. Sigue intensificando ese clamor a Dios, porque la única forma de recibir respuesta es clamando, hermano. No hay otra fórmula. No hay otra, no hay otro método, ni hay otra, como te dije al principio, ningún otro ritual. Solamente clamar. ¿Cuántos vamos a estar clamando, hermano? ¿Tienes necesidades? Clama. ¿Tienes alguna enfermedad? Clama. ¿Tienes alguna deuda? Clama. ¿Tienes alguna dificultad en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio? Clama. Ningún amén. Santo es el poder de Cristo, amén. Aleluya, hermano. Así como le cantaba la guadalupana, así clame a Dios, ¿verdad? Porque antes éramos buenos y desde el cielo cayeron, no eran carritos o qué, no me acuerdo. Éramos buenos. Y ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos la verdad, ahora que tenemos el acceso al Padre, nos da miedo clamar. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo es el diablo. Qué tremendo es el diablo, hermano, que nos hace callar ante Dios cuando tenemos el acceso a Él, cuando tenemos acceso a la fuente de todas las cosas, hermano, cuando tenemos acceso a la fuente de la riqueza, de la bendición, de la salud, de la abundancia, de todo, tenemos acceso a Él, hermano. Pero el diablo te va a querer calladito. No dejes que te silencie, hermano,
Porque una vez que aquel ciego siguió perseverando y siguió clamando aún más, ¿qué sucedió? Jesús lo escuchó y mandó traerlo. Y cuando llegó a su presencia, a mí me fascina esa pregunta, hermano. Yo le ruego a Dios que un día se me aparezca y me diga: ¿qué quieres? Aleluya. Porque esa fue la reacción de Jesús cuando lo tuvo ahí frente a él. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le pedirías a Cristo ahorita, hermano, si se te apareciera y te dijera: ¿qué quieres que haga por ti? Pastor, no acabo. Pues todas esas cosas que se te vinieron a la mente ahorita, hermano, son por las que tienes que estar clamando. Ahí está el secreto, hermano. Ahí está el secreto. Amén, ahí está. Va a depender de ti si lo usas o no lo usas. Porque a veces divagamos y hacemos ese tipo de supuestos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Cristo se me aparece? Le pediría esto, 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 esto. Hermano, no es necesario que Cristo se te aparezca. Él ya vino, Él ya vive en ti, ya tienes el acceso. Ahora solamente pídele. Ahora solamente abre tus labios. Ahora solamente, hermano, clama a Él para que Él te responda. Amén. La pregunta ya está hecha. ¿Qué quieres que haga por ti? Ya está hecha, hermano. Solamente tienes que pedirle. Pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Busca y hallaréis. Gloria a Cristo, hermano. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra, pero hoy tienes que entenderla por amor de Dios. Clamar, hermano, es el secreto por el cual las naciones pagarían millones. Amén. Pero a veces estamos en una situación, hermano, donde no clamamos porque hemos caído en un sueño espiritual. Hemos caído, hermano, en una pesadez espiritual que no nos deja clamar. Y esa pesadez espiritual o ese sueño, como usted le quiera llamar, lo produce el mismo diablo, hermano. ¿Te acuerdas cuando Jesús se iba con sus discípulos a orar? ¿Sí te acuerdas o no? ¿Lo has leído? ¿Qué pasaba? Se quedaban dormidos los discípulos y Jesús regresaba y les decía: oigan, ¿qué está pasando? ¿No pudieron velar ni una hora en oración? Y esa es la manera en la que el diablo, hermano, nos hace muchas veces dejar de clamar. Pone en nosotros un sueño, pone en nosotros una pesadez. En el libro de Jonás, hermano, como dato curioso, en el capítulo 1, para ser precisos, dice la palabra que Dios mandó a Jonás, ¿verdad?, a profetizar a Nínive. Pero en la rebeldía Jonás decidió apartarse del llamado que Dios le había dado y se subió a una barca. En esa barca, querida iglesia, iban hombres de todo tipo de religión y de todo tipo de dioses. Y la barca comenzó a sacudirse. La barca comenzó a querer hundirse por la tormenta, porque había problemas, hermano. Y el jefe de aquella barca, el capitán, se le acercó a Jonás y lo despertó y le dijo: oye tú, dormilón. Así se lo dijo textualmente, hermano. Oye tú, dormilón, ¿qué está pasando? Levántate y ponte a clamar a tu Dios. ¿No me crees? Ve a leerlo, por favor. Jonás capítulo 1, versículo 6. Porque a lo mejor hoy tú eres ese dormilón. Porque a lo mejor hoy tú eres ese que se le está hundiendo la barca y no está haciendo nada. Y a lo mejor hoy esa barca es tu hogar, esa barca es tu matrimonio, esa barca son tus hijos, esa barca es tu trabajo, esa barca es tu negocio. Y estás viendo que se hunde, que se hunde, que se hunde, que la tormenta viene, que las olas le azotan. Y tú, de dormilón.
¿Cuántos dormilones sabemos aquí? Ay, ahora sí dijeron todos amén. No se crea, gloria a Dios. ¿Ya encontró Jonás? Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 1, verso 6. Fíjate lo que dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Sí le dijo dormilón o no? Jonás 1:6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Dile al de al lado: ¿qué tienes, mi hermano dormilón? Y no somos precisamente de los 7 enanitos, ¿verdad? El dormilón. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, aleluya, y clama a tu Dios. ¿Por qué? Porque quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, hermano. ¿Cómo está la situación en tu vida hoy? ¿Te estás dando cuenta que la tormenta está azotando tu barca? ¿Te estás dando cuenta, hermano? ¿Qué estás haciendo? Despiértate, dormilón, gloria a Dios. Despiértate ya, levántate y empieza a clamar a Dios. Porque una vez que lo hagas, Él va a tener misericordia y va a detener el juicio, hermano. Va a detener la calamidad, va a detener el problema. Una vez que clames, verás la respuesta. Pero si te quedas dormido, no vas a ver nada. Y lo hermoso y lo bonito de clamar es que aún no terminas de clamar cuando Dios ya te escuchó. ¿Sí lo sabías o no lo sabías, hermano? Tan rápido es el acceso que hoy en día tenemos a Dios, que aún no terminas de orar cuando Dios ya sabe todo lo que le ibas a pedir, hermano. Cuando Dios ya sabe qué es lo que te va a responder. Tan rápido es la respuesta al clamor, hermano, que a lo mejor apenas vas a decir amén y Dios ya hasta te respondió. ¿Lo cree o no lo cree? Pastor, es que yo tengo años clamando y no lo veo. Pastor, es que usted lo dice muy fácil. No, hermano, no lo digo fácil, porque también me ha costado, porque también me he quedado dormido, porque también, hermano, me ha dado pereza orar, porque también el diablo ha llegado a mi vida, hermano, y me ha atacado con pensamientos mientras oro, porque también el diablo ha traído enfriamiento a mi vida, porque también el diablo me ha atacado, hermano. Créeme que no lo digo con facilidad. Yo sé que es difícil, pero una vez que lo entiendes y te empiezas a disciplinar, vas a empezar a ver la respuesta de Dios. Sí. Isaías 65:24, hermano, ve a leerlo por favor también, porque yo quiero que recibas esa promesa. Isaías 65:24. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos, que nos da acceso al Padre para que podamos pedir confiadamente. Gloria a Dios. Isaías capítulo 65 en el versículo 24. Lo leemos juntos, por favor, y vea qué preciosa promesa de parte de Dios. Gloria al Señor de señores. 65:24 nos dice la palabra de Dios: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es hermoso, hermano. Y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo ya habré oído, hermano. Esto nos habla, hermano, de lo grande y grande que es la misericordia de Dios. Imagínate
La palabra de Dios le dice a Daniel en el libro de Daniel capítulo 12 que desde el primer día que dispuso su corazón fueron oídas sus palabras. Y Dios aquí nos dice que antes de que tú clames, Él ya te habrá respondido. Lo único que pide, hermano, es que tú hagas lo propio. No porque sepas que Dios te responde antes de clamar, ya no vas a clamar, ¿verdad? Porque hay cristianos que han caído en ese extremo. Pues la palabra dice que Dios sabe de qué tengo necesidad antes de que yo le pida. Pues ya mejor no oro, pues de todos modos Él ya sabe. No, hermano, hay algo que tienes que hacer. Pide y se te dará. Acuérdate, a toda acción hay una reacción. Dios ya sabe lo que vas a pedir, pero no por eso tienes que dejar de pedir. Dios ya sabe que vas a tomarte un tiempo de clamor y ya tiene la respuesta preparada, pero tienes que clamar. No estás exento, hermano. Tienes que doblar tus rodillas, tienes que alzar tu voz y tienes que pedir ayuda desesperadamente, hermano. Porque si no, tu barco se va a hundir. Y ninguno queremos que se hunda el barco, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dile al de al lado qué hay que hacer. Dile, hay que clamar y levantarnos, dormilón. Levántate, díselo así, dile, levántate, dormilón. Dios prometió responderte. Amén. Dios prometió, hermano, y si Dios promete, no puede ir en contra de lo que ha prometido. Pero ¿sabes algo? Acuérdate, al que no habla Dios no lo oye. Y tú tienes que presentar tu clamor para que tus oraciones se hagan presentes delante de Dios. El rey David, siendo rey, ungido por Dios, se levantaba cada mañana a clamar. Y lo hacía con una intención, que su oración se hiciera presente delante de Dios. ¿Y tú de qué privilegios gozas, hermano, que no oras? Si David, que era el rey, si David, que era el ungido de Jehová, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía que orar. Pásame tu secreto, ¿por qué tú no oras? Aleluya. Tenemos que orar, ¿sí o no? Ahora vamos a ver lo siguiente, hermano, porque a lo mejor hasta este punto tú dices, sí, pastor, pero yo clamo y no veo respuesta. ¿Qué está pasando entonces? A ver, dígame. Porque se llega a dar el caso, llega a suceder. Y muchas veces nos cuestionan a nosotros como pastores. Oiga, pastor, pues usted dijo en la palabra y yo nomás no veo respuesta. Pues entonces, ¿Dios miente? ¿Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Y tienes que poner mucho ojo en esto, hermano, porque Dios no puede ir en contra de lo que te ha prometido. Si Dios te dijo clama y te respondo, lo va a hacer. Lo único, escucha atentamente esto, hermano, lo único que te puede privar de la respuesta de Dios sobre tu vida, ¿qué crees que es? Tu pecado. Tu pecado y tu mal camino en este mundo. A lo mejor tú eres un cristiano que clama y no cesa de clamar, pero hay pecado. Pastor, tan bonito que íbamos, ya me va a exhibir. No, hermano, pero la palabra no miente y no falla. Vaya a Juan capítulo 9 y no se me asombre con lo que va a leer, ni se me espante, ni se me ponga triste. Mejor corrija. Juan capítulo 9 versículo 31. Gloria sea al Señor. Yo quiero que usted lo lea porque no me quiero meter yo en problemas. Luego va a decir que yo dije.
Y yo no dije, hermano, lo dice el mismo Dios. ¿Ya lo leyó o no lo leyó? Juan 9:31, se lo leo para el que no lo ha encontrado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ay, pastor, ya me la puso difícil. Yo pensé que era nada más de clamar y de tener fe y de gritar, Señor, ten misericordia. Ese es el secreto, hermano. Pero si hoy en día no estás viendo respuesta, por más que clamas, por más que oras, por más que pides, es momento de que te examines, porque quizá hay pecado. Y hay una creencia tan antibíblica que dice que Dios oye a todo mundo, ¿verdad? Pero aquí queda claro, ¿a quién es al que no oye Dios? A los pecadores. ¿Quieres que Dios te escuche, hermano? Que escuche tu clamor. Tienes que solucionar el pecado. Ningún amén. Si estamos aquí o no estamos aquí. O ya la pedrada estuvo dura. No, hermano. Tenemos que solucionar el pecado. Dígame amén, por favor. Porque con pecado, hermano, no nos va a escuchar Dios. Por más que usted desgaste su voz, por más que usted llore, por más que usted se revuelque en el suelo. Ay, Señor, ayúdame. Si usted está en pecado, Dios no le va a escuchar. Es por eso que mucha gente no ve la respuesta. Hay que solucionar, querida iglesia, el pecado. Hay que portarnos bien, si se lo quiero decir de una manera más suave para que no se me ponga triste. La palabra en Primera de Pedro nos dice que no hagamos el mal, que hagamos el bien. Vaya a leerlo también, por favor, Primera de Pedro 3. Para que Dios te escuche, hermano, para que su oído esté atento a ti, tienes que hacer el bien. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ya lo tenemos, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 12. Fíjate lo que te dice nuestro Señor: apártate del mal y haga el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Por si no nos quedaba claro Juan 9:31, aquí Dios nos lo explica más. ¿Quieres que el oído de Dios esté atento a tus oraciones? Haz el bien. No hagas ya mal, porque los oídos de Dios están en contra de los que hacen el mal. ¿Sí? Los oídos de Dios están a favor, hermano, de los que hacen el bien. Pero si tú estás haciendo el mal, Dios te guarde. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Haciendo bien o haciendo mal? Examínate, hermano. Mira tu interior y di: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque acuérdate lo que dice también Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versos 14 y 15: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Sí, habla de oración, pero también habla de conversión. Habla de que se conviertan de sus malos caminos. Entonces dice Dios: yo oiré desde los cielos. Pero te pide primero: conviértete de tu mal camino. Para que Dios te pueda oír allá en el cielo, tienes que convertirte, hermano. Tienes que dejar de hacerlo.
Tienes que dejar el pecado, hermano. Y a lo mejor tú dices, pastor, es cosa difícil porque mi carne es débil. No es cosa difícil, hermano. Tienes que doblegar tu carne. Tu carne no manda. Aleluya. Qué silencio, mis amados. Por lo menos dígame quién es el que anda ahí. Es cri, cri. No se oyó ni el grillito. Hermanos, arregle toda situación de pecado en su vida. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo dice Dios. Porque en Jeremías 33:3 dice que Dios tiene cosas grandes y ocultas para tu vida. Tiene grandes bendiciones, hermano. Tiene todas esas cosas que tanto deseas y anhelas en tu corazón. Tiene todas esas respuestas que estás necesitando. Pero no las vas a recibir si no clamas. Y si aún clamando no las estás viendo, tienes que solucionar el pecado que esté oculto en tu vida, hermano. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero yo tengo una buena noticia en medio de todo esto, hermano. Hoy en día tenemos a alguien que quita el pecado. A lo mejor tú dices, pastor, pues que yo soy el peor. Yo también soy el peor, hermano. Pero tenemos a alguien que vino a este mundo como cordero inmolado a morir a una cruz para perdón de nuestros pecados, querida iglesia. Y no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado tan grande que la sangre del cordero pueda lavar en tu vida, hermano. Pero necesitas pedir perdón. Necesitas solucionarlo ya. Porque si no solucionas ese pecado, tu clamor, hermano, no va a salir del techo de tu casa. Si no solucionas ese pecado hoy, hermano, por más que te arrodilles, por más que gimas, por más que llores, por más que asistas a la iglesia, si no solucionas el pecado, no va a haber respuesta de parte de Dios. Y a nadie nos gusta, hermano. Pero es la solución. De ti depende cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir en la bendición o en la maldición? ¿Cómo quieres vivir, hermano? Porque cuando estamos en la maldición, queja tras queja tras queja, ¿verdad? Qué hermoso es vivir en bendición, hermanos. Pero para vivir en bendición, hoy te he revelado el secreto. Y entre comillas revelado, porque ya está escrito. Para vivir en victoria y en la gracia de Dios y en la abundancia y en todo lo que se te ocurra, hermano, es clamar a Él. Hay una palabra también en Isaías donde dice que no es que Dios haya cerrado sus oídos, no es que Dios haya cortado sus manos para no ayudarte. Dice y deja claro, pero es tu pecado el que ha hecho una muralla entre tú y tu Dios. A veces decimos, es que Dios no me quiere, pastor. ¿Lo ha llegado a pensar o solo yo? Ay, es que Dios a mí no me hace caso. Ay, pastor, ore usted por mí, usted que está más cerquita de Dios, usted que Dios sí le hace caso. Hermano, no es así. No es que Dios no te quiera, no es que Dios no te haga caso y tenga otras cosas más importantes que hacer. No, el problema es que si hay pecado, tu propio pecado ha puesto una barrera entre tú y Dios, y esa barrera no está permitiendo que tu clamor llegue a los oídos del Señor. Cuando hablo de esto, hermano, yo recuerdo y me imagino aquel pasaje donde Dios le dijo: ¿y qué es ese ruido que escucho? Ese bramido de vacas y de becerros, ¿verdad?
cuando Dios les había dicho que no se trajeran nada del campamento enemigo. Y aquel hombre le quiso engañar a Dios diciéndole: no nos trajimos nada, lo dejamos todo allá como tú mandaste, todo lo quemamos, todo nos deshicimos de ellos. Pero se trajeron los ganados, se trajeron cierto botín. Dijeron: Dios no se va a dar cuenta. Y cuando aquel estaba orando, hermano, cuando aquel estaba dándole su explicación a Dios, Dios le dijo: mentiroso, ¿y qué es ese ruido de becerros y de ovejas que escucho detrás de ti? A veces, hermano, nuestro pecado hace más ruido que nuestro clamor. Nuestro pecado hace interferencia, hermano. Tú por acá estás: Señor, en el nombre de Jesús te pido, te ruego, clamo, Señor, me levanto en esta hora. Pero haz de cuenta que delante de Dios se oye, porque hay pecado. Soluciónalo ya, hermano. Soluciónalo hoy. Ningún amén. Santo Dios. Quiero terminar. 2 citas bíblicas en Isaías. La primera en el capítulo 59. Isaías 59, en el verso 1 y 2. Y dice la palabra: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que no nos escuche? Nuestros pecados. Otra vez lo deja claro la palabra, hermano. Nuestros pecados. Y ahora vete al capítulo 1, ahí mismo en Isaías, y ponte de pie, por favor, porque con esta palabra vamos a terminar. Gloria a Dios. Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 18, dice la bendita palabra de Dios: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando hay pecado, Dios no escucha, hermano. El verso 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, resistid al agravio, restituid, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, cuando hay pecado estamos sucios, de acuerdo al versículo 15. Y Dios dice en el verso 16: límpiate. Amén. Límpiate y haz el bien. Porque cuando estamos sucios con pecado, ahí mismo dice en el verso 15: aunque multipliques la oración, Dios no te va a oír. Límpiate. Límpiate, querida iglesia. Echa el pecado de tu vida hoy.